Muchas gracias, señor presidente. Disculpe que insista tanto en los actuaciones de procedimiento, porque creo que lamentablemente en este tema no se han cumplido estrictamente las disposiciones a las que nos obliga tanto la Ley Orgánica del Congreso como el reglamento del Senado de la República. Es por eso que en nombre de las senadoras y senadores Marta Tagle, Angélica de la Peña, Dolores Padierna, Isidro Pedraza, Carlos Merino, María Los Ángeles Verónica González, Alejandra Roldán, Raúl Morón, el senador Benjamín Hernández, el senador Fidel de Médicis y un servidor, así como el senador Luis Sánchez y el senador Luis Humberto Fernández, el senador Mayans, el senador Rabinadad y muchos más, el senador Manuel Bartlett, por supuesto, la senadora Laida Sansores. Venimos a presentar, con fundamento en los artículos 105 y 106 del reglamento del Senado de la República, una moción suspensiva a efecto de que no sea iniciada la discusión del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, el mismo que planteamos sea devuelto a comisiones para su reconsideración. Esto a partir de dos consideraciones importantes. La primera es que apenas el pasado martes, el día de antier, 26 de abril de 2016, la mesa directiva del Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el oficio con el que se remite un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide, como lo he dicho, el Código Militar de Procedimientos Penales, ya que en esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos segunda para su análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente, ese mismo día, se hizo rectificación del turno de esta minuta, quedando en las comisiones referidas, con excepción de la de Estudios Legislativos segunda, para remitirla a la Comisión de Estudios Legislativos básica. Con esta modificación de turno, la mesa directiva no cumplió con el acuerdo que la propia mesa directiva del Senado de la República, el cual publicó el 19 de 2013, donde estableció los criterios generales para el turno de los asuntos de comisiones ordinarias, en el que se establece en el numeral 7 del artículo primero que para la uniformidad en la asignación de turnos se deberá respetar el criterio utilizado para tal efecto en sesiones previas, es decir, de los asuntos precedentes existentes. Hay que señalar que la anterior reforma al Código de Justicia Militar, que aprobó ya esta legislatura, fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, sobre la cual se reconsideró el turno. Más aún, el día de ayer, 27 de abril de 2016, las Comisiones Unidas convocaron a una reunión extraordinaria en la que se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman estas disposiciones, con lo cual no se respetó lo establecido en el artículo 186, numeral 2 del reglamento del Senado, que establece, cito, una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las Comisiones Unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos 24 horas antes de la reunión que deba discutirse y votarse, lo cual no sucedió. Más aún, los integrantes de las Comisiones Unidas recibieron el proyecto de dictamen apenas 2 horas antes que iniciara la reunión a la que habían sido convocadas. En este sentido, consideramos que es imperante cumplir con lo establecido en nuestro reglamento para dar certeza en el proceso legislativo, cumpliendo a cabalidad para que el dictamen sea analizado con detenimiento y responsabilidad antes de ponerlo a consideración del Pleno. Por eso, en esta moción suspensiva, como punto único, proponemos
que se suspenda la discusión de dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos con proyecto de decreto que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expida el Código Militar de Procedimientos Penales y el mismo sea devuelto a las comisiones para su consideración. Este no es un asunto menor. Yo creo que de las leyes que estamos discutiendo en estos momentos, esta es la de mayor relevancia y bajo el argumento de que se trata de adecuar las disposiciones del Código Militar al pasar de un modelo acusatorio a un modelo inquisitivo, un modelo acusatorio, con lo que se suprimen los consejos de guerra, se crean los juzgados militares de control y los tribunales militares del juicio oral, se transforma la Procuraduría de Justicia Militar en Fiscalía General de Justicia Militar y se transforma el Cuerpo de Defensoras de Oficio en la Defensoría del Oficio Militar. Se establecen disposiciones adicionales que contravienen el artículo 129 constitucional, que señala con toda precisión que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que se establecen en el contexto de la disciplina militar. Es decir, en tiempos de paz no puede asumir ninguna función que involucre a la población civil. Más aún, contraviene lo dispuesto en la reciente reforma al Código de Justicia Militar, donde por primera vez se modificó de fondo el fuero militar para establecer que en todos los actos en que hubiera participación de elementos de las Fuerzas Armadas que involucrara a la población civil, la autoridad que debe conocer de estos hechos es la autoridad civil. Y el primer hecho en el que esta norma se debe de haber aplicado porque no se ha cumplido con ella fue con las ejecuciones extrajudiciales realizadas en Tlatlaya, en el Estado de México, donde si bien el Tribunal Militar resolvió sobre las faltas a la disciplina de uno solo de los elementos que intervinieron en estas ejecuciones extrajudiciales, hasta el momento la autoridad civil no ha cumplido con su responsabilidad. En este Código de Procedimientos Penales se faculta a los juzgados militares para cometer actos de molestia contra la población civil, como es el cateo de un domicilio civil, la intervención de telecomunicaciones privadas y la presentación de civiles ante la autoridad militar. Los cateos señala que los juzgados de control militar tendrán la potestad de ordenar el cateo en casos de delitos de disciplina militar relacionados con el crimen organizado, homicidio doloso o grave y violento con armas de fuego y explosivos, en domicilios particulares, en oficinas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los 3 órdenes de gobierno, en los organismos constitucionales autónomos e incluso en la policía y el Ministerio Público. Señala que en materia de intervención telefónicas, el fiscal militar podrá solicitar al juez federal autorización para intervenir las comunicaciones privadas respecto a hechos que se investigan probablemente cometidos por personal militar. Y en el artículo 287 señala que se intervendrá todo un sistema de comunicación que permita el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, archivos electrónicos, archivos de texto, videos contenidos en cualquier dispositivo accesorio, aparato electrónico, equipo informático de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, incluso en centros de datos remotos. Señala que la autoridad militar podrá ampliar la intervención a otros sujetos del personal militar o lugares de intervención y también ordenará la destrucción de aquellos registros intervenidos que no se relacionen con los delitos investigados y aquellos registros de intervenciones no autorizadas. Más aún,
En materia de localización geográfica, el artículo 299 establece que el fiscal general de justicia militar podrá solicitar al juez el control de los concesionarios, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos para que proporcionen la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados en los equipos de comunicación civil. Hemos recibido apenas el día de ayer una comunicación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país, donde expresa su preocupación por estas medidas y considero que deben de ser cabal y puntualmente atendidas, ya que de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, estas disposiciones generan incertidumbre. Por ejemplo, en aquellos casos en los que se prevén facultades para órganos de naturaleza militar cuyas acciones puedan afectar a personas e instituciones civiles, señala que es conveniente clarificar el ámbito de actuación de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales militares. En relación en los casos donde derivados de una misma actividad delictiva pudieran existir delitos de competencia del fuero militar y otros de los que deba conocer la jurisdicción ordinaria federal o común, sería conveniente establecer con mayor precisión la obligación de colaboración con las autoridades civiles correspondientes y proporcionar aquella información que pueda ser relevante para sus investigaciones y actuaciones. En aquellos casos, señala la Oficina del Alto Comisionado, en los que fruto de las actuaciones llevadas a cabo por autoridades militares se detecte la posible existencia de delitos que no sean competencia del fuero militar, se debería reforzar la obligación de dar traslado sin demora a las autoridades civiles de procuración de justicia competentes, y en aquellos casos en los que pudiera darse de la comparecencia de personas, testigos o expertos civiles en procedimientos militares, sería conveniente regular su participación o los procedimientos para que la misma se produzca de forma que contribuya al derecho de la justicia, sin que ello se ponga en cuestión el derecho de las y los civiles a no ser sometidos a jurisdicción militar alguna. Y por último señala que en relación con las víctimas y ofendidos del delito es necesario delimitar con mayor precisión sus derechos y participación en el proceso, incluyendo en aquellos casos donde la víctima se resiente directamente en si la conducta punible no puede ejercer sus derechos. Se trata de garantizar la protección de los derechos humanos y evitar, como ha venido sucediendo, que las Fuerzas Armadas asuman en tiempos de paz actividades que competen estrictamente a la autoridad civil y que no se vulneren los derechos de todas las personas en nuestro país a su privacidad, a su libertad de tránsito, a la posibilidad de establecer libremente sus comunicaciones. Quiero decirlo con toda responsabilidad, de plantearse en estos términos este Código de Justicia Militar, que poco o nada tiene que ver con esta adecuación en materia del modelo acusatorio, estaríamos prácticamente generando condiciones de un estado de excepción donde no hay garantía plena al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos humanos. Dejemos, como lo establece el artículo 129 constitucional, a las Fuerzas Armadas en sus cuarteles en tiempos de paz. Ya mucho desgaste han sufrido por estar sustituyendo a la autoridad civil en materia de seguridad pública. No los incorporemos hoy a las tareas de inteligencia, de vigilancia política a la población civil en nuestro país. Dejo por escrito esta moción suspensiva y espero que exista no solamente sensibilidad, sino el sentido común mínimo para que una reforma de esta naturaleza no solamente se discuta en los términos reglamentarios, sino con el tiempo, la diligencia y la responsabilidad que merita. Por su atención, muchas gracias. Se recibe el documento, muchas gracias. Ha solicitado el uso de la palabra el senador